En 1944, los ingenieros alemanes intentaron construir un avión que no debía existir. No era un caza. No era un bombardero. Era algo intermedio, algo que ninguna potencia del mundo había intentado antes a esa escala. Una fortaleza volante blindada, capaz de absorber el fuego enemigo como un tanque y devolver destrucción desde el cielo. El proyecto tenía nombre. Tenía ingenieros. Tenía pilotos. Tenía un prototipo casi terminado. Y entonces, la guerra lo devoró todo. Para entender por qué nació este proyecto, hay que entender el estado mental de la Alemania de 1943. El frente oriental era una hemorragia constante. Kursk había demostrado que los tanques soviéticos no iban a detenerse. Los Ilyushin Il-2 soviéticos, los llamados Turmovik, arrasaban columnas alemanas con una impunidad casi absoluta, y la Luftwaffe no tenía una respuesta directa, no una de ataque a tierra pesado, blindada, pensada para sobrevivir en ese infierno de fuego antiaéreo a baja altitud. El Reichsluftfahrtministerium, el Ministerio de Aviación del Reich, emitió una especificación técnica que buscaba exactamente eso. Un avión de ataque pesado, Panzerflugzeug en la terminología alemana, con blindaje estructural masivo, capaz de destruir blindados soviéticos en pasadas rasantes y regresar a base. La inspiración existía. El problema era la ejecución. Henschel, la misma firma que había construido el formidable HS-129, el cazatanques de la Luftwaffe, recibió el encargo. Pero esta vez la escala era diferente. Esta vez el requerimiento era crear algo que nadie había construido antes, y hacerlo en el peor momento posible de la guerra industrial alemana. El Henschel HS-132 no es el avión del que se habla aquí, aunque comparte parte del contexto. El proyecto que casi nadie conoce, el que los libros de historia mencionan apenas en notas al pie, fue el Junkers Ju-287, y su variante de desarrollo pesado, y también, en paralelo, el programa que Focke-Wulf intentó articular bajo el denominativo Ta-152H en variantes de alta altitud. Pero el proyecto que encarna mejor esta descripción, el tanque imposible del cielo alemán, es el Henschel HS-129 en su variante más extrema, el HS-129B3, y su evolución conceptual hacia un cazatanques blindado que Henschel siguió desarrollando hasta que los aliados llegaron a sus instalaciones. Retrocedamos al inicio. El HS-129 original había sido un fracaso casi total. Diseñado a finales de los años 30 por el ingeniero Friedrich Nikolaus, el primer prototipo, el HS-129V1, voló en 1939 con motores Argus AS410 de 465 caballos cada uno, y el resultado fue desastroso. La cabina era tan pequeña que los pilotos apenas podían mover los brazos. La visibilidad era pésima. Los motores eran insuficientes. El avión era difícil de volar y prácticamente inútil en combate. La Luftwaffe lo rechazó. Pero el concepto no murió. Lo que salvó al HS-129 fue la campaña de Francia en 1940. Alemania capturó cientos de motores franceses Gnome Rhone 14M en perfectas condiciones, motores radiales de 700 caballos, más potentes y fiables que los Argus originales. Alguien en el ministerio tuvo la idea de remontar el HS-129 con esos motores capturados. Nikolaus rediseñó la integración del motor, y el HS-129B emergió como una máquina completamente diferente. No elegante, no rápida, pero funcional, blindada, y capaz de portar armamento pesado. El blindaje era su característica definitoria. La cabina estaba construida con placas de acero de entre 6 y 12 milímetros. El parabrisas era de vidrio blindado de 75 milímetros de espesor. Los motores tenían cubiertas protectoras. Un piloto podía volar hacia fuego antiaéreo ligero, con algo de fortuna, sobrevivir. Era lento, con una velocidad máxima de apenas 407 kilómetros por hora, y eso lo hacía vulnerable a los cazas, pero contra objetivos terrestres, en las estepas soviéticas, era un instrumento de precisión quirúrgica y brutal. El despliegue real comenzó en el frente oriental en 1942,
con el Schachtgeskvader 1, la primera unidad de ataque al suelo equipada exclusivamente con este tipo. Los pilotos lo describían con respeto mezclado con resignación. Era físicamente agotador volarlo. La cabina era claustrofóbica. Los instrumentos estaban mal ubicados. Pero cuando funcionaba, cuando el clima permitía volar y los motores franceses no fallaban, podía detener una columna blindada soviética en seco. El problema era que los motores franceses fallaban con una frecuencia alarmante. Los Gnommerone 14M habían sido diseñados para uso civil y para aviones más ligeros. En el HS-129, sometidos a condiciones extremas, polvo del desierto del norte de África, frío ártico del frente ruso, sobrecarga continua, sufrían fallos de lubricación, problemas de refrigeración y averías mecánicas en los momentos más críticos. Un piloto con un motor muerto sobre territorio soviético tenía opciones muy limitadas. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraordinaria. Porque en lugar de abandonar el programa, Henschel y la Luftwaffe decidieron llevar el concepto al extremo. Si el HS-129B podía cazar tanques con un cañón de 30 milímetros, la variante B2, ¿qué podría hacer con un cañón de 75 milímetros? La pregunta no era retórica. Era un programa real. El HS-129B3 fue la respuesta. Bajo el fuselaje se montó el Bordkanone BK-7,5, una versión aeronáutica del cañón antitanque PAC-40 del Ejército de Tierra. El arma tenía 1,80 m de longitud. Pesaba 705 kilogramos solo el sistema de cañón, sin contar la munición. La instalación completa añadía más de 1 tonelada al peso del avión. El retroceso al disparar era tan violento que los pilotos reportaban que el avión prácticamente se detenía en el aire por una fracción de segundo. La cadencia de fuego era de apenas 4 a 6 disparos por minuto, lo que significaba que cada pasada sobre un objetivo permitía 1, máximo 2 disparos útiles. El B-3 entró en servicio limitado en 1944. Los números son reveladores de la magnitud del problema. Se construyeron aproximadamente 25 unidades de esta variante, y su uso operacional fue extremadamente restringido. El arma era devastadora en teoría. En la práctica, la combinación de velocidad reducida, el perfil de ataque obligatoriamente recto para apuntar el cañón, y los motores poco fiables, hacía que cada misión fuera una apuesta de vida o muerte para el piloto. El Hauptmann Rudolf Heinz Raffe fue uno de los pilotos más asociados con las operaciones del HS-129 en el frente oriental. Sus reportes de misión, conservados en los archivos alemanes del periodo, describen la experiencia con una precisión fría que habla más que cualquier dramatización. El avión funcionaba, pero el margen de error era casi inexistente. Mientras el B-3 encontraba sus limitaciones operacionales, en las mesas de diseño de Henschel ya se estaba trabajando en algo más ambicioso. La lección del frente oriental era clara, el concepto del Panzerflugzeug era válido, pero la plataforma necesitaba más potencia, más velocidad y más fiabilidad. Los ingenieros comenzaron a explorar versiones del HS-129 con motores alemanes de mayor potencia, incluyendo variantes con el Jumo 211, pero el peso del blindaje y el armamento siempre excedía lo que la célula podía sostener sin comprometer el rendimiento hasta hacerlo inaceptable. El contexto de 1944 complicaba todo. Los bombardeos aliados sobre las fábricas alemanas eran continuos. La producción de aluminio había caído. El acero de alta calidad para blindaje era un recurso en disputa constante con el ejército de tierra, que lo necesitaba para sus propios blindados. Los ingenieros de aviación diseñaban en el papel aeronaves que el sistema industrial alemán ya no podía construir en números significativos. Y entonces llegó la propuesta del HS-132. El Henschel HS-132 era conceptualmente diferente, aunque heredero directo de la filosofía del cazatanques blindado. Era un avión a reacción, impulsado por un motor BMW 003, de propulsión a chorro, montado encima del fuselaje en configuración dorsal,
característica que lo hace inmediatamente reconocible en los dibujos técnicos que sobrevivieron a la guerra. El piloto volaría en posición prona, tumbado boca abajo, para tolerar mejor las fuerzas G durante las picadas de ataque a gran velocidad. La velocidad calculada era de 780 km por hora. Un avión de ataque más rápido que la mayoría de los cazas aliados de la época. El proyecto comenzó en 1944 bajo la dirección técnica del equipo de Ernst Schell en Schönefeld. El primer prototipo, el HS-132V1, estaba en construcción avanzada cuando la guerra terminó. Las fotografías tomadas por fuerzas soviéticas al capturar las instalaciones de Ernst Schell en mayo de 1945 muestran el fuselaje parcialmente ensamblado, los paneles de alas sin terminar, y el motor BMW 003, presente pero no instalado. El quinto uno nunca voló. A pocos kilómetros de distancia, en instalaciones separadas, otros proyectos corrían una suerte similar. El Focke-Wulf Ta-152, en sus variantes de alta altitud, había llegado al servicio operacional pero en números irrisorios. El Ta-152H-1 era indiscutiblemente el avión de pistón alemán más avanzado de la guerra, con el motor Jumo 213E equipado con MW-50, un sistema de inyección de metanol-agua que permitía potencias de emergencia de hasta 2.250 caballos. Su techo operacional superaba los 14.000 metros. Kurt Tank, su diseñador, lo había volado personalmente en pruebas desde Langenhagen, y los reportes describen un avión con características de vuelo excepcionales en alta altitud. Pero el Ta-152 era un interceptor, no un tanque volador. La filosofía era diametralmente opuesta al HS-129. Donde el Ernst Schell sacrificaba velocidad por blindaje y poder de fuego, el Ta-152 sacrificaba todo por altitud y velocidad. Los dos proyectos existían en extremos opuestos del espectro de diseño, y ambos llegaron demasiado tarde para cambiar el curso de la guerra. La producción del Ta-152H-1 alcanzó apenas 150 unidades antes del colapso del sistema industrial alemán. El Jagdgeschwader 301 fue la unidad principal equipada con él, y los pilotos que llegaron a volar el avión en condiciones operacionales reportaron experiencias casi contradictorias. A alta altitud, era un avión sobrenatural, capaz de distanciarse de prácticamente cualquier amenaza aliada. A baja y media altitud, era vulnerable. Y la curva de entrenamiento para dominarlo era empinada en un momento en que Alemania ya no tenía tiempo para entrenar pilotos adecuadamente. El piloto de pruebas Hans Sander, que trabajó extensamente con el Ta-152 durante el programa de desarrollo, documentó en sus informes técnicos tanto las virtudes como las limitaciones del avión con una honestidad que los documentos oficiales del ministerio tienden a suavizar. Los motores Jumo 213 eran potentes pero sensibles. El sistema de presurización de la cabina para operaciones en alta altitud era una fuente constante de preocupaciones de mantenimiento. Y la disponibilidad operacional del avión, el porcentaje de unidades en condiciones de volar en cualquier momento dado, era significativamente inferior a lo que el ministerio proyectaba en sus estimaciones de papel. Pero volvamos al corazón del programa que nos ocupa. El HS-129, en todas sus variantes, representa algo específico en la historia de la aviación de la Segunda Guerra Mundial. El intento de llevar la filosofía del tanque al dominio aéreo, y la colisión de esa filosofía con las realidades físicas del vuelo. Un tanque puede ser pesado porque no necesita elevarse. Un avión que pretende ser un tanque enfrenta una contradicción fundamental. Cada kilogramo de blindaje añadido es un kilogramo menos de empuje disponible para el vuelo. Los ingenieros alemanes encontraron un equilibrio, doloroso, imperfecto, pero funcional, en el HS-129B. El B-3 empujó ese equilibrio hasta el límite. Y el HS-132 intentó resolver la contradicción de manera diferente. Si no puedes añadir más blindaje al avión, hazlo tan rápido que el blindaje sea irrelevante. La velocidad como protección en lugar del acero. Ninguna de las dos soluciones llegó a materializarse completamente.
El B-3 operó en números demasiado pequeños para ser decisivo. El HS-132 no voló jamás. Y en las fábricas y aeródromos de prueba de toda Alemania, en Rechlin, en Augsburg, en Schönefeld, los prototipos a medio terminar esperaban motores que no llegaban, materiales que no podían producirse, y pilotos de prueba que ya estaban siendo reclutados para unidades de combate desesperadas. La historia del HS-129B3 tiene un epílogo particular que merece mencionarse. Cuando los aliados capturaron instalaciones de la Luftwaffe en 1945 y comenzaron a catalogar los aviones recuperados, los ejemplares del HS-129 en sus diversas variantes fueron objeto de intenso estudio técnico. Los ingenieros estadounidenses y británicos que examinaron el concepto llegaron a conclusiones similares a las que habían alcanzado los pilotos alemanes. El concepto funcionaba, dentro de límites estrictos, pero la plataforma era fundamentalmente limitada por los motores disponibles. Los Gnome Rhone 14M capturados, esos motores franceses que habían salvado y condenado simultáneamente al programa, fueron objeto de análisis detallados. La ironía no escapó a los ingenieros aliados. Uno de los aviones más característicamente alemanes de la guerra había dependido en gran medida de motores del país que Alemania había ocupado. Los archivos del HS-132, incluyendo los dibujos técnicos completos y la documentación del prototipo V1, fueron capturados por las fuerzas soviéticas y trasladados a la Unión Soviética, donde formaron parte del vasto programa de transferencia tecnológica que la URSS ejecutó sobre la industria aeronáutica alemana conquistada. Algunos investigadores han sugerido que ciertos elementos del diseño del HS-132, particularmente la configuración del motor dorsal y la aproximación al ataque en picado a alta velocidad, influyeron en proyectos soviéticos de posguerra temprana. Aunque establecer una línea directa de influencia con certeza histórica es difícil con la documentación disponible. Lo que sí puede afirmarse con certeza es que el HS-132V1 existió, que estaba a semanas, quizás a días, de estar listo para su primer vuelo cuando las fuerzas soviéticas llegaron, que el piloto de pruebas designado para ese primer vuelo existía, aunque su nombre específico asociado al programa no ha sido confirmado con la misma claridad documental que los nombres vinculados al HS-129, y que en algún punto entre mayo y agosto de 1945, el prototipo desapareció de los registros, presumiblemente desarmado y transportado junto con el resto del material técnico hacia el este. El tanque imposible del cielo alemán terminó su existencia no en combate, no en un vuelo de prueba catastrófico, sino en el silencio burocrático de la derrota. Los ingenieros que lo diseñaron fueron en algunos casos reclutados por programas de posguerra, tanto estadounidenses como soviéticos, llevando consigo el conocimiento acumulado de años de trabajo en los límites del posible en la aeronáutica de guerra. Friedrich Nikolaus, el diseñador original del HS-129, vivió hasta la posguerra. Las decisiones técnicas que tomó, los compromisos que aceptó, los problemas que no pudo resolver, forman parte del corpus técnico que define nuestra comprensión de por qué ciertos diseños de aviación sobreviven a la prueba del combate y otros no. La pregunta que persiste, la que hace que estos proyectos sigan siendo fascinantes décadas después, no es si el HS-129B3 o el HS-132 hubieran cambiado el resultado de la guerra. No lo habrían hecho. Los números eran demasiado pequeños, las limitaciones demasiado fundamentales, el momento demasiado tardío. La pregunta real es qué nos dice sobre el acto mismo de diseñar en condiciones de desesperación, cuando los recursos se agotan, cuando los plazos se comprimen hasta lo absurdo, cuando los ingenieros saben, en algún nivel, que lo que construyen nunca llegará a tiempo. Construyeron de todas formas. Documentaron. Refinaron. Siguieron empujando contra los límites de lo físicamente posible con los materiales y el conocimiento de su tiempo. El HS-132V1 fue encontrado por los soviéticos a pocos días, quizás horas, de su primer vuelo. El avión que hubiera podido existir, que casi existió, que en cierto sentido técnico ya existía en metal y cables y documentación, nunca conoció el cielo.
Es quizás la definición más precisa del fracaso de un programa de armamento. No el avión que explotó en vuelo, no el diseño que demostró ser imposible en el papel, sino el avión que estaba listo y al que la historia simplemente no le dio tiempo.